Bendito seas, Jesús. Bendito seas. Vamos en esta tarde a iniciar y vamos a orar en esta tarde por la palabra de Dios. Amén. Señor, te damos gracias una vez más. Nos acercamos a ti, Señor. Nos acercamos con hambre. Nos acercamos con un deseo para que tú, Señor, vengas y bendigas nuestras vidas. Vengas, Señor Jesucristo, y seas en esta tarde dándonos la porción que nosotros necesitamos en nuestro ser y en nuestra vida. Gracias, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias porque a través de ella y de tu palabra, Señor, nosotros podemos crecer. Hoy hay una semilla, Señor, que vas a depositar. Hoy hay una semilla, Señor, que va a fructificar en nuestras vidas. Hay una semilla para dar un paso más adelante, Señor Jesús. Te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Usa mis labios, usa mi vida, me escondo debajo de la cruz del Calvario. Y habla tu Espíritu Santo, para que no diga más, no diga menos, sino solo esa verdad que tú quieres que nosotros aprendamos. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, sea bienvenido en esta hora a la casa de Dios. Bueno, verle, saludarle y también del otro lado, qué bueno que está escuchando la palabra de Dios. El día de mañana tenemos a las 10 de la mañana un invitado especial por la iglesia Casa de Oración. Va a estar teniendo una charla, entrevista, un hermano del Salvador, se llama Juan Carlos, y también nos va a estar compartiendo la palabra de Dios. Para que podamos el día de mañana a las 10 de la mañana, y si usted sé que trabajo está ocupado, pueda verla en diferido y va a ser llenada su vida. Amén. Bueno, nosotros los días miércoles estamos estudiando el libro del profeta Oseas. Hemos ido versículo por versículo y creo que Dios ha llenado grandemente nuestras vidas. La semana pasada estamos ya en el capítulo 4 y nosotros vimos la semana pasada de los versículos 6 hasta el versículo 14, en donde viene Dios y empieza a decirles, hay un versículo que la mayoría de veces nombramos, mencionamos, ese es el versículo 6, que dice que mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Y después de ese versículo viene Dios y obviamente a través de que la cabeza, los líderes, los príncipes obraban y actuaban mal, vino el juicio. Dios habla fuertemente a los sacerdotes, Dios habla fuertemente a nuestras vidas, porque la semana pasada veíamos que el sacerdote dejaba que ellos pecaran, porque ellos podían traer sus ofrendas y entonces el sacerdote podía comer. Y en el Nuevo Testamento que fuera así, no sé cuántos sacerdotes, pastores, era, vete hermano, total va a traer un borreguito de 3,000, 4,000 pesos por su pecado. Lo que Dios nos ayude porque podemos caer de esa manera. Y viene Dios y le dice en los siguientes versículos de Israel, toda la fornicación que tenían, tanto natural como espiritual, porque Israel le era fácil irse a los collados, irse a las montañas, irse a los valles. Dice la Biblia, debajo de todo árbol umbroso, tú hacías la idolatría. Al lado de las naciones cananeas, idolatría, sus ídolos, es que ante todo llevaban perversión, llevaban lujuria, llevaban todo tipo de maldad. Entonces Israel dice, bueno, tenemos a Dios, pero esto que están haciendo ellos, para Israel les pareció bueno, pero el grano fue que todo ello le ganó más a Israel. Y Dios envía al profeta Oseas para advertirles, para decirles que vuelvan sus caminos a Dios, que regresen a Dios, y obviamente Dios vendría, los sanaría, los levantaría, los perdonaría y haría las promesas que Dios dijo que Él iba a hacer. Pero también Dios dijo que si ellos se apartaban de sus leyes, de sus estatutos, de todo lo que
Dios les había dicho que hicieran, cierto es que Dios iba a venir en contra de ellos. Y vamos por favor a leer el versículo 15, que es donde en esta tarde, y vamos a ir versículo por versículo, vamos a estar estudiando. Libro de Oseas, capítulo 4, y vamos a leer, por favor, el versículo del 15 al 19. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Lo tenemos. Dice así la palabra de Dios. Si fornicares tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Porque como becerra cerrera se apartó Israel, apacentarélos ahora Jehová como carneros en altura. Efraín es dado a ídolos, déjalo, su bebida se corrompió, fornicación pertinazmente, sus príncipes amaron las dádivas, afrenta de ellos, atóle el viento en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Y de estos versículos vamos a ver cosas tremendas. Lo que empieza diciéndole Dios a Israel por medio del profeta, en este lado Judá, en este tiempo, no ha caído, va caminando con Dios. Judá es el reino del sur, y dice, bueno, ya está fornicando Israel. Oye, Judá, tu vecina, tú lo estás viendo, tú viste cómo empezó con Jeroboam haciendo 2 becerros, otra religión, y iba camino en un desfiladero. Y viene Dios también por medio del profeta y dice, a lo menos Judá, por favor, no peques. Si tú ves a tu vecino, si tú ves lo que pasa, si tú ves lo que está sucediendo acerca de un pueblo, de tus hermanos que se están apartando de Dios, oye, mira, mejor experimenta en cabeza ajena. No quieras experimentar tú mismo aquello que yo voy a hacer con el reino del norte. Y entonces nosotros encontramos esta parte de que Dios le advierte y le dice, oye Judá, por favor no vayas por el camino que va tu hermana. ¿Pero qué creen? Vamos a Jeremías 3, por favor. No pierda Oseas 4. Y vamos a Jeremías. Y vamos a leer los capítulo 3, versículos del 6 al 10. Porque Dios advirtió, aquí Jeremías ya está tratando con Israel. Jeremías le dice a Israel, a Judá, que tristemente, aunque vio lo que le pasó a las 10 tribus del norte que fueron esparcidas, vean lo que al final termina siendo Israel. Lo tenemos Jeremías 3 del 6 al 10. Dice, y díjome Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Váse allá sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso, y allí fornica. Y dije después que hizo todo esto, vuélvete a mí, mas no se volvió. ¿Y qué pasó? Y vio la rebelde su hermana Judá, y que yo me voy a arrepentir, yo voy a hacer lo bueno, ya vi que si peco, estas son las consecuencias. Ya vi que si no obedezco los mandamientos de Dios, sé lo que puede pasar. Pero ¿qué hizo Judá, su hermana, la rebelde? Dice el 8, que yo lo había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido y dádole la carta de su repudio. Israel con el reino de Dios, con el reino del norte, viene Dios y dice, ellos se fueron tras otros amantes y yo me divorcié de ella. Yo dejé de ser su marido. Y viendo eso Israel que Dios había dejado de ser su marido, dice ahí en el 8, Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por
la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto, la rebelde su hermana Judá no se tornó a mí de todo su corazón, sino mentirosamente, dice Jehová. Lo que nosotros vemos es que Israel veía lo que pasaba, lo que sucedía, y obviamente en un lado tal vez sí poder decir, mira, ellos son mis hermanos, conocen la ley, son cristianos, pero vean lo que están haciendo. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Y dice que Judá en este tiempo, en este punto, bailaba, decía, ay, el mundo afuera, las cosas que suceden y pasan, parecieran que son buenas y correctas, pero que Dios venga y ayude nuestro corazón, ayude nuestra vida, porque ciertamente podemos caer, porque nuestros ojos ven al hermano, ven al prójimo, ven de otra iglesia, pero hermano, importamos nosotros. El pastor, yo me puedo perder, pero usted no me siga a mí, usted siga al Rey de Reyes, siga a Jesucristo, que nunca falló, que nunca se equivocó, y entonces usted va a poder permanecer. Bendito sea su nombre. Vamos por favor a Segundo de Reyes 17:8. Libro Segundo de Reyes 17:8. Gracias, bendito es tu nombre. Segundo libro de Reyes 17:8. Gracias. Lo tenemos. Dice así. Vamos a leer el 7, porque como los hijos de Israel pecasen contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temiesen a dioses ajenos, y anduviesen en los estatutos de las gentes que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y el de los reyes de Israel que hicieron. Entonces nosotros vemos aquí cómo es que Israel hizo conforme a todas las naciones, conforme a todas las gentes que ahí estuvieron. De hecho, este capítulo habla de un rey, se llama Oseas, es el último rey que nosotros encontramos en el reino del norte, porque vino a Siria y se los llevó cautivos. Y todo el capítulo nos dice cómo es que Israel se fue tras leños, fornicó, y Dios dice, lo está viendo Judá, lo está viendo su hermana, lo está viendo un cristiano, que no falle, es lo que está diciendo Dios a través del profeta Oseas, pero increíblemente Judá al final falla, peca, se equivoca y hace lo mismo que su hermana, pero en un grado mayor porque Judá ya vio los efectos, los hechos que podían pasar si también ella se desviaba delante de Dios. Israel, cierto, tiene un grado de culpa, pero Israel, Judá, su hermana, tiene un grado más de culpa. Así como con la mujer en el huerto, ella pecó, pero Adán tiene más culpa, incluso porque sabemos que Dios le dijo todo lo que tenía que hacer, pero Adán, viendo el efecto del pecado en la mujer, él voluntariamente decide pecar. La Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El mayor pecado en saber y decir de todas maneras, voy y lo hago. Que Dios nos ayude porque podemos caer. Gloria al nombre de Dios. Vamos, por favor, volvamos a Oseas 4:15. Por favor, volvamos a Oseas 4:15. Oseas 4:15 dice así: si fornicares tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Y nosotros encontramos aquí dos ciudades que fueron clave en Israel. Y la primera ciudad que menciona Dios aquí es Gilgal. Cuando Israel llegó, después de haber pasado 40 años en el desierto, y después de que
prometida es Gilgal. Y en Gilgal, ahí acontece que toda esa generación que había nacido en el desierto no se había circuncidado. Entonces sucede la circuncisión y sabemos que en Abraham la circuncisión tiene que ver con nuestro corazón, de quitar el prepucio y obviamente tiene que ver con el bautismo y tomar el nombre. Entonces en Gilgal ellos incursionaban y volvían a Gilgal. Ellos entraban a la tierra de Canaán y volvían a Gilgal. Y Gilgal significa rueda o círculo. Gilgal significa rueda o círculo. Y nosotros encontramos a esta nación acampando precisamente. Ahí el mapa está chiquito, hermano, pero en transmisión sí se ve y después sé que le mando el archivo. Entonces ellos estaban en ese lugar, iban, venían y pasaron grandes cosas ahí. Ahí estuvo el arca, ahí estuvieron tremendas cosas que pasaron en ese lugar. Pero en este tiempo, Gilgal se volvió un centro de adoración idolátrica, uno de los más grandes. Lo que era para Dios que Israel volviera a Gilgal para poder decirle a Dios, mira Dios, yo sé que entré a conquistar la tierra de Canaán o la conquisté. Y lo que Dios les decía con Gilgal era que ellos retornaran, que hicieran un círculo. Tuve un punto de partida. Ese punto de partida fue Gilgal, donde yo empecé a conquistar mi tierra. Entonces en Dios es que para que no se me subiera, para que no fuera orgulloso, yo tenía que volver a ese principio. Fue por Dios, es por Dios, es por la cruz, es porque sé que Él me salvó, que yo sé que lo que necesito hacer es que necesito regresar. Y entonces ellos tenían que hacer de esta manera, regresar a Gilgal. Vamos por favor, Oseas 9:15. Oseas 9:15. Ahí mismo en Oseas. Porque veamos de qué manera se volvió Gilgal lo que de alguna manera en un inicio fue de bendición para Dios. Y lo que hacía Israel. Oseas 9:15 dice así, ¿lo tenemos? Dice así, toda la maldad de ellos, ¿dónde fue? Fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión por la malicia de sus obras. Echarélos de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Nos dice Dios, lo que fue un centro de adoración ahora se volvió un centro de idolatría. Se volvió de manera incorrecta. Israel volvía a Gilgal, pero volvía para hacer más maldades, volvía para hacer más cosas nefastas, adorando a ídolos. Y dice ahí, donde viene Dios y dice, les tomé aversión. No le pasa donde la persona le falla y al final cuando la persona dice, oye, necesito tu ayuda, usted y yo a veces ya le tomamos aversión, ¿verdad que sí? Decimos, no, ya hasta aquí, no te ayudo, no puedo, ya mejor aléjate, hazte para allá, por todas las cosas, las formas que has hecho sobre mi vida, te tengo aversión. Y eso es lo que hizo Israel. Dios dijo, ya no te voy a llevar cautivo, van a venir los enemigos, ya no me supliques, ya no ores, ya no traigas ofrendas, ya no hagas, mira, es tu maldad que estás haciendo. Y dice Dios, les tomó aversión. Leamos por favor 12:11 de Oseas capítulo 12, versículo 11. Gracias. ¿Lo tenemos? Y dice, y he hablado a los profetas, y yo aumenté la profecía por mano de los profetas, puse semejanzas. Dice, no sé, esta gran iniquidad, ciertamente vanidad, han sido. En Gilgal sacrificaron
y aún son sus altares como montones en los surcos del campo. Hermano, no sé, ¿verdad? Cuando ya terminan de recoger la cosecha, queda el gabazo, no sé si se llama así, pero se ven los montones, no sé, por aquí siembran bastante, yendo hacia Villamar, y se ve, es lo que dice Dios, mira, tus altares quedaron como montones. Qué tremenda idolatría había, hermanos, en un lugar donde ellos primeramente llegaron, vieron el poder, lo tremendo de Dios. Es bueno siempre mantenernos y es lo mejor en Dios, porque alejarse de Dios nos haría que todo lo que hemos hecho, todo lo que Dios ha trabajado en nuestro corazón, créame que a veces para apartarse de Dios bastan meses, semanas y después volverse montones de cosas que a Dios le desagradarían solamente de pensar lo que un cristiano después hace una vez que se aparta de Dios. La Biblia dice que los demonios vienen y como hay en nuestra casa, la casa barrida, entran 7 peores para hacer montones de cosas y dice que aquella persona se vuelve peor. Hermanos, Dios conoció, este pueblo conoció de Dios y se volvió peor que todas las naciones que estaban ahí. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, bendito sea Dios. Entonces Gilgal se volvió un centro de adoración. Vamos a Oseas 4:15 y dice aquí, ni subáis a Bet-Aven, ¿sí? Y aquí le dice Bet-Aven, hermano, a Betel. Aquí Bet-Aven, el profeta Oseas no le dice Betel, pero es Betel. Y se acuerda usted, Betel significa casa de Dios. Casa de Dios. Betel significa casa de Dios. Y nosotros, son cosas increíbles que hubo ahí. Ahí Jacob vio ángeles que subían y bajaban. Y él decía, tremendo lugar es este. Sé que es casa de Dios. Y puso una piedra, la ungió y dice, cosas terribles pasan aquí. Bendito sea su nombre. Pero al pasar de los años, la Biblia dice, cierto, que este Jeroboam, el becerro que puso, uno de los becerros que él hizo, lo puso en Betel. Era una ciudad tremenda, una cosmopolita. Y este Jeroboam dijo, aquí voy a poner un becerro, una nueva religión. De hecho, cuando todo inicia de la separación de las 10 tribus, fue en Betel donde inició todo esto, donde el profeta incluso le dice a este Jeroboam, tu altar, tu altar. Jeroboam dice, no extiendas tu mano contra el altar, y quiere atacar al profeta, y dice que la mano de Jeroboam se le detiene, se le seca. Pasan milagros ahí, pero es en Betel donde pasaron grandes cosas, pero después se volvió también un centro tremendo de paganismo. El otro becerro fue puesto en Dan, y aquí viene Dios a través del profeta Oseas y le dice Bet-Aven. Y Bet-Aven significa, hermanos, casa de vanidad. Y también, hermanos, significa casa de maldad. Lo que era la casa de Dios se volvió una casa de vanidad. Hablándonos Dios que es cierto, hermano, el orgullo es algo que nos puede hacer caer. La soberbia es algo que puede venir a trabajar en nuestras vidas, sentirnos vanidosos. Del otro lado, vanidad es vacío. Ellos dejaron tanto a Dios que se vaciaron de Dios, que después solo tenían humo, vanidad para ídolos. Y después dice que ellos, esa casa, Betel, casa de Dios, al pasar los años, se volvía en una casa de maldad. Nosotros ahí tenemos a Betel. En el mapa, usted en la transmisión lo puede ver. Vamos por favor a Oseas 10:5. No pierda Oseas 4, pero vamos por favor a leer Oseas 10:5 para ver lo que hacían ellos en Betel. Lo tenemos, Oseas 10:5 dice así, por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él
y está diciendo, mira, ellos en Betel a su becerro lo compararon a tal grandeza, qué idolatría han de haber habido. Si nosotros entender un poco lo que sucede en nuestro país, que es idolátrico, ¿verdad? Hay mucha idolatría, como la gente va y de rodillas camina kilómetros de estado hacia la Ciudad de México haciendo peregrinaciones increíbles. Hermanos, esto no es nada nuevo para Dios y Dios nos conoce, pero qué tremendo debió de haber hecho Israel hacia un becerro, hermanos, y haber dejado a Dios. Que Dios nos ayude, por favor, porque Dios por algo los sacó. Vamos a leer el 8, por favor. Dice, y los altares de Abel serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Lo que viene Dios y dice, mira, yo te voy a llevar cautivo, es lo que dicen los versículos que están ahí, te voy a llevar cautivo a Siria. ¿Sabes por qué? Y todos los altares que vas a dejar ahí, ellos se van a llenar de espinas, ellos se van a llenar de cardos. Y dirán también porque lo tremendo que vino a Siria en contra de ellos, dirán a los montes, caed sobre nosotros, venid sobre nuestro ser para cubrirnos, porque cuando Dios mandó la espada, el hambre, todo aquello de juicios que había contra su pueblo, la cosa fue tremenda y terrible. Pero en Betel, en lugar de ser una casa de Dios, se volvió una casa de maldad. Sea Dios ayudando nuestras vidas. Amós, por favor, 6, 10, sea Joel, libro de Amós, 6, versículo 10. ¿Lo tenemos? Libro de Amós 6:10. Dice así, y su tío tomará cada uno y quemarále para sacar los huesos de casa. Y dirán que están los rincones de la casa. ¿Hay alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá que, calla, que no podemos hacer mención del nombre de Jehová. ¿Ok? Volvamos a Oseas 4 y ahorita explico qué es lo que nos está diciendo ese versículo. Vamos a Oseas 4:15. Lo tenemos. Dice así, si fornicares tú Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, y luego viene la siguiente frase, ni juréis, vive Jehová. Lo que está diciendo aquí la escritura y la que leímos es que Israel, de un lado, de una manera, él en medio de tener toda esta idolatría y de hacer todo esto, ellos también sí decían y juraban por Jehová, venían y buscaban a Jehová y decían, no, por Jehová, o por Dios, es que somos un pueblo escogido, no puede venir a Siria, no puede venir a atacarnos, y es lo que también decían sus sacerdotes, sus profetas. Pero en Amós, también Amós es el primer profeta que viene y le habla a la nación de Israel, el reino del norte, y están diciendo que hablan dos personas y dice, calla, no podemos ya mencionar el nombre de Jehová, ya no podemos jurar por Jehová. En Deuteronomio nosotros encontramos que increíblemente, por un lado, Dios les da esto de poder decirlo. Deuteronomio 3:20, por favor. Deuteronomio 3:20. Es lo que dice Dios, aunque hay un mandamiento que dice que no debemos de tomar el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. Pero aquí a la nación de Israel, Dios le dice esto. Vamos a leerlo. Deuteronomio 3:20. Ayúdame para saber qué significa, ¿verdad? Dice Deuteronomio 3:20. Lo tenemos. Hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden también ellos
la tierra que Jehová vuestro Dios les da a la otra parte del Jordán, entonces os volveréis cada uno a su heredad que yo os he dado. Es lo que dice Deuteronomio 3:20. Creo que ahorita la buscamos. Jeremías 4:2, por favor. Jeremías 4:2. Gracias, lo tenemos. Dice, desde los dos, si te has de convertir, oh Israel, dice Jehová, conviértete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá, y jurarás diciendo, vive Jehová, con verdad, con juicio y con justicia, y bendecir serán en él las gentes, y en él se gloriarán. Lo que está diciendo, hay una porción en Deuteronomio, ahorita se las doy, donde la escritura sí nos dice que Israel, ellos podían jurar por Dios, pero déjeme, le doy la cita. Puede bendecir a Dios. Estamos estudiando. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Bendecimos tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Bueno, pero se las paso, ¿sí? Entonces lo que está diciendo aquí el profeta viene y nos dice que en Deuteronomio, pero apunté mal, no es 3:20, pero bueno, él les dice, no juren ni por Jehová. Aunque Dios en esos versículos, Dios dice, puedes, o juras, o Dios dice, puedes decir, viva Jehová, amén. Viva Jehová, que puede obrar, que puede hacer, pero precisamente leemos en Jeremías, ¿cómo es que debemos de decir, viva Jehová? Nos dice Jeremías en el 2, dice, y jurarás, se está diciendo así, puedes jurar, viva Jehová, pero dice, con verdad, con juicio, con justicia, y bendecirse en él las gentes, y en él se gloriarán. Pero aquí Israel estaba completamente desviado de Dios, no había verdad, no hacía juicio, obviamente no tenía justicia, él no podía decirle a la gente, viva Jehová. Yo no puedo decirle a usted, hermano, Dios le bendiga si yo estoy mal aquí. Yo no puedo pararme aquí a predicar, hermanos, vamos a caminar de manera correcta y decir, los voy a bendecir si yo estoy mal. ¿Sí me estoy dando a entender? Dios de alguna manera no puede honrar mis bendiciones. Dios no puede honrar y decir, voy a orar para que sane esto de mi familia, de mi hogar. Si de alguna manera sé y Dios sabe que me encuentro mal o tengo ídolos en mi corazón, amén. Si me doy a entender, viene Dios y les dice, ustedes van a Gilgal, ustedes van a Betel, a la casa de maldad, y vienen y dicen, viva Jehová. Dios diciendo, Dios, hasta qué grado su misericordia, perdonándolos, amándolos. En el Antiguo Testamento, Israel con toda esa maldad y diciendo, viva Jehová, que Dios nos ayude, que Dios nos perdone, amén. Gracias, Jesús. Vamos al versículo 16, por favor. De Oseas 4, versículo 16. Dice así, porque como becerra cerrera se apartó Israel. Lo que Dios viene y dice, bueno, Israel, te estás comportando como un cabrito te voy a tratar, amén.
yo te voy a tratar. Y es cierto que nosotros sabemos y entendemos, cuando hay un animalito se porta bien, el animalito anda libre, pero si el perro es mordelón, ¿qué hace? Lo amarran. Así como se porta el animalito, así se trata al animalito. Y Dios le dice a Israel, ¿quieres ser chivito brincador? Bueno, de esa manera yo te voy a tratar. Vamos por favor a Ezequiel 20:39, por favor. Ezequiel 20:39. Gracias, Jesús. Ezequiel 20:39. Gloria a tu nombre, Jesús. Lo tenemos. Ezequiel 20, versículo 39. Dice así: y vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho el Señor Jehová, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, pues que a mí no me obedecéis, y no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Es lo que estamos viendo de Dios diciendo a Israel, diciéndole lo que yo les expresé, hablando del nombre de Dios. Y qué tremendo esa es otra parte, porque a veces es cierto, hay gente que, y en un lado es bueno cuando pues quieren tratar con nuestras vidas y nosotros nos portamos mal, y si la gente dice, bueno, y ese es cristiano. Lo que está diciendo Dios a Israel, deja de usar mi nombre. Si tú andas tras tus ídolos, si tú andas tras otras cosas que no es Dios, deja de usar mi nombre, amén. Deja de llamarte de esa manera. Gracias, Jesús. Y bueno, entonces estamos leyendo en Oseas 4, dice, porque como becerra cerrera se apartó Israel. Y dicen ahí, volvamos a Oseas 4:16, porque como becerra cerrera se apartó Israel, apacentaránnos ahora Jehová como carneros en anchura. Y viene Dios y aquí les empieza a decir un poquito con ironía, porque a los corderos les gusta pacer a sus anchas, pero cuando los corderos o las ovejas que les gusta comer a sus anchas, porque hay un pastor, porque hay una cerca, porque hay algo que las restringe, porque ciertamente hay lobos, hay animales peligrosos, se pueden ahogar, se pueden morir. Y viene Dios y dice, ya sé que tú amas la idolatría, ya sé que tú amas andar libre, así te voy a pastorear. Dios con ironía, ¿por qué? Porque Dios dice, yo sé lo que viene, yo sé los peligros, yo sé los animales, yo sé las cosas que están afuera. Está bien, así quieres, chivita brincadora, bueno, así te voy a dejar, así voy a hacer con tu vida, porque los lugares a donde tú puedes ir no es tan seguro como estar cercado, bendito sea su nombre, como estar protegido de las fieras, de los enemigos. Es mejor estar en un lugar pequeño, cercado, donde Dios quita nuestra carne, donde Dios, mientras más avanzamos, la puerta se hace más estrecha, donde la puerta para ir con Dios es estrecha, dice, pero la puerta para que lleva a la perdición es ancha. Y le dice Dios a Israel, te voy a dejar que andes a tus anchas, porque si eso es lo que quieres, así te voy a pastorear, así voy a, ya no me voy a cuidar, porque si hay una oveja por allá y otra por acá, a lo mejor salve a esta, pero si no alcanzo a salvarte a ti, porque estás lejos, porque estás como becerra brincadora, entonces no voy a poder librarte. Entonces Dios le dice, ya no va a ser de esa manera, ya no será en el angosto territorio de Israel, sino en anchura, a saber, serán esparcidos en el destierro por el ancho reino de Asiria, presa de sus enemigos, cual corderos, los que son tímidos, gregales y no solitarios, y fácil presa de las fieras cuando se hayan esparcido. Dios dice, les está diciendo nuevamente,
también lo que hago es que los voy a esparcir. Te voy a mandar a Siria, te voy a llevar cautivo 10 tribus, desde allá te voy a pastorear. El lado, hermanos, es que Israel como nación nunca ha dejado de ser, porque siempre ha estado esparcida en el mundo. Y Dios les dice, así, de esa manera, es como yo te voy a pastorear. Hermano, hay gente que sí le gusta ser pastoreada de otra manera, en otro lugar, pero qué bueno que tenemos un pastor, qué bueno que tenemos un lugar, qué bueno que tenemos el cerco de Dios. Bendito sea el Señor nuestro Dios, y que Dios no sea en anchura, sino al contrario, que trabaje con nuestra carne, que trabaje con nosotros, y que vayamos por la puerta angosta y que entremos por la puerta donde como ovejas podamos oír su voz, porque mientras más se aleje, hermano, menos va a oír la voz del pastor, menos va a oír la voz de Dios. Acerquémonos confiadamente, acerquémonos a Dios, acerquémonos a su presencia y no nos alejemos, porque si no, así nos va a pastorear Dios, y quién sabe qué será de nosotros. Gloria a su nombre. Dice el versículo 18, su bebida se corrompió, fornicaron pertinazmente, sus príncipes amaron las dádivas, afrenta de ellos. Lo que nos está diciendo aquí es que su vino, dice, su bebida o su vino se corrompió o se agrió. La metáfora que expresa la total degeneración de sus principios o la licencia desenfrenada, no meramente el pecado ordinario, sino como los que se abandonan a la borrachera y vomitan y exhalan el olor agrio de sus bebidas. Lo que dice Calvino, lo que está diciendo aquí Calvino lo traduce ellos, su pecado o su vino, su bebida es tan tremenda que la toman, se emborrachan, hacen loqueras, ya vomitan y eso ahí se queda moliendo. Lo compara así, diciéndoles Dios, su bebida se corrompió. O sea, no solo ya la toman, sino caen en una total depravación de sus vidas. Dice entonces, dice Bauer, dice, traduce, dice, terminado la bebida o el bebaraje, ellos fornican. Y esto en honor a todos sus ídolos. Y entonces nosotros vemos cómo es que dice Israel, su bebida, su ser se corrompió. Estoy en el 18. Fornicaron pertinazmente. Sus príncipes amaron las dádivas, afrenta de ellos. Es tremendo lo que nosotros encontramos acerca de los reyes, acerca de los príncipes, acerca de lo que Israel hacía, y obviamente los príncipes recibiendo aquellos beneficios, diciendo, hagan, pequen, esto es bueno, volvámonos de esta manera. Y volvemos al punto, los príncipes lo hacen, el pastor lo hace, los líderes lo hacen, pues sigamos de esa misma manera, haciéndolo todo de manera contraria. Y entonces dice el 19, atóla el viento en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Nos dice Dios, y pudiéramos cerrar todo el capítulo, porque el profeta está cerrando con este versículo 19. Y Dios nos dice ahí todo este capítulo, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Viene Dios y les habla a los sacerdotes, les habla al pueblo, habla de sus becerros, habla de sus fornicaciones, habla de cómo, hasta qué punto se corrompieron, y dice Dios, todo esto lo voy a atar, y lo voy a atar en alas de viento que los voy a llevar cautivos, que los voy a llevar esparcidos, así como se lleva el viento. Dios diciendo, toda la maldad, fornicaciones, todo esto que tú crees que es correcto para tu vida, todo esto que tú crees que es bien para tu vida, pero a mí me desagrada, yo lo voy a atar como un papalote, ¿verdad? Y dice Dios, lo voy a llevar en alas de viento
van a ser esparcidos. Que Dios nos ayude, porque Dios viene y hace lo que está diciendo Dios de Israel. Mira, Israel será barrido de su tierra. Repentinamente y con violencia, como las alas del viento. Avergonzados, desilusionados de su vergüenza, ellos van a esperar el socorro por medio de sus sacrificios a los ídolos. Lo que está diciendo aquí, Dios atole el viento en sus alas y ellos, en vez de venir y decir, Dios, ya sé que vienes, a mí estoy a punto de ser destruido, ellos dicen que se aferran a los sacrificios de sus ídolos, porque lo leemos, y de sus sacrificios serán avergonzados. En todo lo que confiaste, en todo lo que creíste, a la manera que te agarraste a los ídolos, mira, ellos van a ser avergonzados porque voy a barrer con todo. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos por favor a leer Jeremías 4, del 11 al 12. Jeremías 4, del 11 al 12. Jeremías 4, del 11 al 12. Jeremías 4. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Jeremías 4. Gloria a tu nombre. ¿Lo tenemos? Gracias, Señor. Ayúdanos. Amén. 4. Lo tenemos. En aquel tiempo se dirá de este pueblo y de Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto, vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Lo que está diciendo aquí Jeremías es que Dios tiene el viento ruach del Espíritu Santo. Y el viento ruach del Espíritu Santo, cuando viene a mi vida, cierto, viene a soplar, viene a limpiar, viene a quitar la escoria, viene a quemar mi madera, mi heno, mi hojarasca, viene a quitar mi idolatría. Gracias por el fuego. Lo vimos en Deuteronomio 32, es el fuego de Dios, porque hay un fuego arriba que voy a experimentar aquí abajo. Por eso, cuando llegue allá, voy a saber que es el fuego de Dios, que ya trató con mis árboles, que trató con mis frutos. Pero con Israel viene Dios y dice, mira, voy a mandar mi fuego, mi viento, pero mira cómo va a ser contigo. Dice el 12, viento más vehemente que estos vendrán a mí. Ahora yo hablaré juicios con ellos. Dios diciendo que Dios a este pueblo los iba a dar, ¿verdad? Cierto, con alas de viento, toda su idolatría, y aunque ellos se aferraran a su altar, Dios iba a venir con viento para poderlos llevar cautivos hasta el día de hoy. Así de tremendo es esto que Dios hace. Y vamos solamente al capítulo 5, versículo 1 para terminar con esto. ¿Amén? Oseas 5 para graduarnos ya del 4 y entrar al 5. Muy bien. Dice Oseas 5, 1. Lo tenemos. ¿Cómo dice? Por favor, ¿puede leerlo? Y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque a vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y mire lo tremendo que vamos a ver. Solamente Dios le habla a los sacerdotes. Vamos a ver qué hacían los sacerdotes. Por favor, no pierdan Oseas 4, pero vamos a Oseas 6, versículo 9. Ahí está, de hecho, ¿lo tenemos? Y como ladrones que esperan a algún hombre, así junta de sacerdotes mancomunadamente matan el camino, porque ponen en efecto la abominación. Hermana Carmelita, si usted no hace mal, la vamos a matar. Es lo que está diciendo, hermanos. Si había alguien que quería hacer bien, los sacerdotes lo mataban. Qué tremendo. Y es lo que dice, leamos, dice, y como ladrones, ¿sí? Que esperan
a algún hombre, así junta de sacerdotes, mancomunadamente mata en el camino, porque pone en efecto la abominación. Por eso a Jeremías solo Dios lo preservó y no lo mataron. Le habla también, ahí dice sacerdotes, ¿verdad? Dice en el 5.1, oíd esto y estad atentos, casa de Israel. Y también dice, y casa del rey. ¿Qué hacía el rey, hermanos? O sea, 7 del 3 al 5, por favor. O sea, 7 del 3 al 5. Dice así, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos adúlteros son como horno encendido por el hornero, el cual cesará de avivar después que está hecha la masa hasta que esté leña. El día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con vasos de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Lo que dice aquí el rey consentía. El rey, los amigos que tenía eran sacerdotes, profetas, príncipes y todos lo que nos guste la pachanga, que nos guste Baal, que nos guste la idolatría, que nos guste todo esto. ¿Qué están diciendo estos versículos? Por eso Oseas capítulo 5.1 dice esto: sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque a vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red extendida sobre Tabor. Con esto termino, pero miren lo que dice. Vamos a Oseas 9.8, por favor. Oseas 9.8. Ajá. Porque la palabra Mizpa, hermanos, significa torre de atalaya, significa observatorio para propósitos militares, ¿sí? Oseas 9.8. Significa Mizpa, torre de atalaya y observatorio para propósitos militares. Oseas 9.8 dice así: atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Vamos a entender qué nos quiere decir esto. Y la otra palabra que tenemos es Tabor. Tabor significa lugar elevado, escenario propio de cazadores, ¿sí? Es lo que significa. Ajá. Tabor, lugar elevado, escenario propio de cazadores. Y Mizpa significa torre de atalaya. Lo que nos dice este versículo, hermanos, es que el profeta, haciendo juego de palabras, quiere decir, en el lugar alto donde os he puesto, mientras que debieras haber sido atalayas del pueblo, evitándoles el mal, habéis estado cual cazadores, enlazándolos en el mal. Sí, lo voy a repetir para que usted más o menos se dé idea, ¿verdad? Dice, el profeta haciendo juego de palabras quiere decir en el lugar alto donde Dios los puso, mientras que debieron de haber sido atalayas diciendo, ¡hey! No vayamos por este camino, ¡hey! Convirtámonos a Dios. Los puso alto, los puso de atalayas, ¿sí? Evitándoles el mal, habéis estado cual cazadores, enlazándolos en el mal. Se especifican estos dos lugares, Mizpa en el este y Tabor en el oeste, para comprender todos los lugares altos de todo el reino, donde los gobernantes de Israel habían erigido altares idolátricos. Termino leyendo Oseas 9.8, que dice de esta manera. ¿Sí? Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de Dios. Y volvemos a esto. En lugar de estar atentos,
ver por el pueblo, ver que sus corazones no fueran corrompidos, cambiados. Ellos estaban más bien ahí como atalayas, viendo quién no hacía el mal. No, este ya no toma, como que vamos a llevarle vino. Mira, ya es un santo. No, este hay que llevarle de esta manera, de esto o lo otro. Hermanos, qué tremendo, pero fueron las, las gentes de arriba, teniendo el dinero, el poder, llevando a todo este pueblo, corrompiéndolo, y no fueron atalayas, no fueron vigilantes, no fueron vigías. Que Dios nos ayude, porque aquí hay tremendas cosas que necesitamos cambiar y debemos de estar atentos, debemos de estar listos, debemos de tener ese deseo y ese anhelo de cambiar nuestro ser, cambiar nuestra vida, ser diferentes, ser distintos, y en lugar de decir, bueno, allá pareciera que el mundo está mejor, pareciera que afuera se salvan, se libran, hermano, es mejor estar guardados, estar sentados en el rebaño del Señor, que ser apacentados en un lugar espacioso. Y nos dice Dios ahora a la iglesia, mira, yo quité a Israel, quité a Judá, y la iglesia, aún viendo todo lo que ha pasado, aún viendo todo lo que ha sucedido, la iglesia va en ese camino, y que Dios nos ayude, amén, porque profecía está aquí, y profecía viene a veces a quien no seas, que tiene que ver con la gran tribulación. Y lo mismo que le está pasando a Israel, le puede pasar a la iglesia, le puede pasar a un individuo. Que Dios nos ayude, nos perdone, sea con nosotros, y que Dios, nosotros podamos en este tiempo, cuando usted mande bendiciones y diga, por Jehová somos libres, por Jehová somos sanos, por Jehová es que se obran las cosas, es porque es cierto, no somos perfectos, pero Dios está obrando a través de nuestras vidas. Y que Dios, cuando mande el viento del Espíritu Santo, sí sea para quitar, para llevarse fuera todo lo que tiene que tratar con nosotros. Pero hermano, qué tremendo va a ser si tal vez ata Dios todos mis sueños, planes, cosas que tengo que no son en Dios. Puede venir ese viento, atarlo Dios y decir, te destruyo, pero que Dios nos guarde de ese momento y de ese tiempo, y poder estar despiertos, porque nuestro Señor viene, porque nuestro Señor está presto a venir por nuestra vida, y que podamos estar ahí como atalayas, vigilantes, pero para no hacerlo lo que está incorrecto, está mal, para estar atentos a lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar en esta tarde, darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por el estudio del profeta Oseas. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, Señor, por enseñarnos que Dios, de la manera que seamos, tú nos tratas. Señor, hay cabritos, pero mejor ser una oveja para ser tratada como una oveja de tu prado, para oír tu voz, para estar en los pastos de adentro y de afuera, Señor. Porque nosotros, en la manera que se comporta el animalito, así lo tratamos. Señor, sabemos cuando queremos ser rebeldes, cuando queremos brincar, de esa manera nos tratas, Dios. Ayúdanos a tener la naturaleza de cordero. Ayúdanos a tener la naturaleza para poder permanecer. Tú nos lleves cautivos. Tú nos lleves, Dios. Ayúdanos, porque hay tantas cosas que nosotros podemos hacer, Señor. Pero Dios, ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a estar siempre entregando nuestras vidas, nuestro ser, lo que somos y tenemos, Dios, para que cada vez que nosotros podamos bendecir al pueblo, hacer algo, obrar algo, Señor, sean tus bendiciones, porque estamos contigo. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Señor, tú nos pones arriba, tú nos pones en lo alto para estar vigilantes, para estar despiertos, Señor, que tú vienes presto por nuestra vida. Dios, gracias por tu verdad y tu palabra. Gracias por tu pueblo que ha estado aquí en esta noche. Bendícelos. Bendice a aquellos que están del otro lado. Bendice sus vidas, sus corazones, quienes oyen esta transmisión, Señor Jesucristo. Salimos de tu casa, mas no de tu presencia.
renueva nuestros cuerpos, rogamos por los enfermos, rogamos por aquellos que tienen necesidades, Dios, te damos gracias, gracias Jesús, gracias. Toca la vida de los pastores que están enfermos, guarda Señor sus vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y salimos en esta hora con la bendición pastoral. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Amén. Que les bendiga. Gracias, Jesús.